Un repartidor nunca le va a mandar una hoja de vida a nadie. La decisión de trabajar es solamente de él. Si usted le da una oportunidad para que en vez de meterse en ese negocio caliente, pueda, administrando su tiempo, tener otra fuente de generación de ingresos, ahí seguramente usted sí logra generar una diferencia importante en términos de las decisiones de estos jóvenes. El paradigma del trabajo del siglo XXI se parece mucho al trabajo en las aplicaciones. ¿Usted cree que sí se está adecuando suficientemente rápido el Estado, el viejo mundo para adaptarse a estas nuevas realidades? Pero con este gobierno nosotros tenemos unos desacuerdos enormes. Lo que determina el vínculo en el derecho laboral es la realidad del trabajo. ¿Se imagina cómo va a ser la Colombia dentro de 10 o dentro de 15 años? ¿Van a seguir un poco las aplicaciones entrando a más aspectos de nuestra vida, resolviendo o a veces generando, digamos, nuevas dinámicas? Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Colombia Futura, donde conversamos con líderes políticos, empresarios, en este caso José Daniel López, ex representante a la Cámara y presidente de Alianza IN, que es el gremio de las aplicaciones de mensajería y también de movilidad. José Daniel, oiga, qué gusto. Julio César, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes de Colombia Futura. Oiga, muchas gracias por estar acá. Yo quiero arrancar preguntándole, de alguna manera todos hemos visto durante la última década quizá la intromisión, o para usar una palabra más positiva, la llegada de aplicaciones a nuestra vida cotidiana para hacer cosas que antes quizá desarrollábamos de otra manera. Era comprar la leche, ahora se usa el Rappi para mover, para coger el taxi. Antes uno lo cogía en la calle, ahora usa una aplicación. Se ha integrado a la vida cotidiana de millones de personas. Y esto desde el punto de vista del usuario, pero también entiendo que está cambiando la forma en la que los colombianos trabajan. ¿Cómo está cambiando la manera de trabajar la llegada de la tecnología, del celular, de las aplicaciones? Esa pregunta es muy importante porque además acaba de aprobarse a nivel de ley una nueva regulación para los repartidores y supongo que ya tendremos ocasión para hablar de eso. Sí. Pero vea, cuando se habla de trabajo, muchas personas se imaginan que el trabajo es el trabajo, por ejemplo, que tuvo la generación de nuestros papás. Yo llego al apartamento de mis papás y está el pocillo de la empresa. Mi papá tenía el anillo de la empresa, la vajilla de la empresa, todo de la misma empresa. Y si usted nació entre 1940, 1950, 1960, su modelo de trabajo era entrar muy joven a una empresa como practicante, como pasante, e iba haciendo un camino. Y según su talento y según un poco su suerte, usted iba a crecer o iba a crecer menos, pero el buen trabajo de los del siglo XX era el trabajo en un solo sitio en donde usted iba creciendo, tenía una estabilidad. Y en un punto dado, o se pensionaba o lo negociaban para que se retirara. Ese es el paradigma del trabajo del siglo XX. El paradigma del trabajo del siglo XXI se parece mucho al trabajo en las aplicaciones. Es un trabajo en donde la gente, las nuevas generaciones, ponen por encima su autonomía personal, ponen por encima la libre administración del tiempo, ponen por encima, digamos, de lo inmediato, lo económico, la posibilidad de irse de viaje, de atender un tema personal, de si hoy no quiero empezar a trabajar a las 8 sino a las 9 poder hacerlo. Y ese es el tipo de trabajo que se genera a través de las plataformas digitales. Cuando se piensa en un conductor que trabaja a través de una aplicación con su vehículo particular o incluso con un taxi, o cuando piensa en un repartidor que entrega alimentos o bienes de un supermercado o medicinas a través de una plataforma de reparto, esto es trabajo flexible y trabajo autónomo en su máxima definición. Primero, por un elemento que no se habla mucho porque es el más importante para entender la magnitud del impacto social que tenemos. Si yo quiero ser repartidor o yo quiero ser conductor de aplicación, simplemente agarro mi teléfono, descargo una aplicación, hago un proceso de abordaje y en 15 minutos, en media hora, estoy generando ingresos. Si yo quiero también generar ingresos, pero tengo un vehículo, agarro mi vehículo, paso unos filtros básicos en una aplicación y arranco. Es trabajo autogenerado. Un repartidor nunca le va a mandar una hoja de vida a nadie. La decisión de trabajar es solamente de él y de cumplir unos requisitos, vuelvo y digo, básicos, en cualquiera de las plataformas que intermedian estos servicios. Eso es lo primero. Lo segundo, ya me registré y me activé como repartidor. Hoy quiero trabajar y darle duro hasta las 5 de la tarde. Voy y le doy duro. Pero mañana quiero trabajar solamente 3 horas en la mañana.
y no quiero trabajar el fin de semana, ni el lunes, ni el martes. O de pronto es gente que tiene un oficio paralelo, ¿no? No sé, es carpintero o es plomero o trabaja en otro tipo de actividad independiente y pues llena como los huecos de su tiempo con una actividad paralela en una app de transporte o de lo que sea. Sí, Julio, sí, Fíjate eso, esa duplicidad. eso pasa mucho. Incluso gente que tiene los empleos del siglo XX hoy, Sí. que tiene el empleo tradicional en su empresa, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sale a las 5 de la tarde con su vicio, con su moto, y dice, no, voy a darle hasta las 7 de la noche porque necesito generar más ingresos este mes. Entonces es un trabajo de libre entrada, de libre permanencia y de libre salida. Si yo, después de mi experiencia como repartidor durante un mes, concluí por cualquier razón que no quiero seguir adelante, pues no pasa nada, no tengo que pasar mi carta de renuncia en ningún lado y ya está. Entonces, este es, vuelvo y le digo, un muy buen ejemplo de trabajo del siglo XXI con una cobertura social descomunal. Le quiero contar una cifra. En el 2024, cerca de 1.2, no, perdón, que le estoy dando mal la cifra. Cerca de 750.000 cuentas, permítame reviso acá para no decir una imprecisión acá. Cerca de 645.000 cuentas de repartidores entregaron al menos una orden en el año 2024 a través de cualquiera de las plataformas de Rápido, de mensajeros urbanos, o de DiFood, o de Pibux, o de Uber Flash, o de InDrive, o de cualquiera. 645.000 cuentas. O sea, 645.000 personas. No son personas porque yo puedo ser repartidor en más de una aplicación y salir doble. Pero eso por lo menos son unas 300.000 personas que generaron ingresos allá con estas condiciones de libertad. Ninguna empresa tiene esa cantidad de trabajadores y muy pocos sectores de la economía logran tenerlo. El secreto de esto, vuelvo y digo, es que sea un trabajo autogenerado y autónomo que compagina muy bien con lo que los jóvenes, que son en su mayoría los repartidores, esperan hoy del mundo del trabajo, o también funciona muy bien para mujeres que en este país machista siguen llevando la mayor parte de la carga de cuidado en la casa y pues este tipo de trabajo les permite compatibilizar la labor de cuidado en la casa con la labor de generación de ingresos, o por ejemplo en las plataformas de movilidad con personas mayores que el sistema laboral excluye con una discriminación por edad. Entonces usted ve muchas personas de 55, 60, 65 años que dedican partes importantes de su tiempo a trabajar a través de esas plataformas. Así se ve esta faceta del trabajo del siglo XXI. Tremendo. Le cuento que yo estuve viviendo en Canadá un tiempo, hace algunos años, y una de las cosas que hice cuando llegué fue afiliarme al Rappi allá, que se llama Dar2 o 2Dar. Bueno, y me inscribí y realmente me comenzaban era casi a insistir en que trabajara. O sea, mandé la documentación, la foto por la app y luego al final nunca en realidad comencé a ejercer No entregó su primera orden. Entregué la primera orden, pues el invierno, etcétera, muchas cosas. Sí, pero lo que me llamaba la atención es que te comenzaban a insistir en que trabajes, ¿no? Obviamente ninguna empresa va a tener esa, no solamente de reclutar a casi todo el mundo, sino de llamarte a trabajar e insistirte en que comiences a trabajar de una forma muy curiosa. Pero aquí en Colombia ha pasado algo similar. En ese caso yo era el inmigrante, pero en Colombia también han llegado pues cientos de miles de inmigrantes venezolanos que han tenido como rutas para integrarse a la sociedad colombiana de manera productiva las aplicaciones que en las empresas, digamos, de la economía normal del siglo pasado, pues, o tradicional, no tenían para insertarse. ¿Cómo ha sido esa, digamos, ahí también hay una función social, ¿no? Hay muchos venezolanos y muchas personas extranjeras que vienen a Colombia que no han encontrado oportunidades en empresas tradicionales, pero sí se las han abierto en las aplicaciones. Julio, ese tema para mí tiene un significado personal enorme, que mi esposa es venezolana. En mi casa mis hijos cantan O Gloria Inmarcesible y cantan O Gloria al Bravo Pueblo. No hemos logrado por obvias razones que le hagan tanta fuerza a la vino tinto como le hacen a la fiebre amarilla, a la selección Colombia. Sí. Pero entonces, algo que a mí me satisface y me llena el alma y yo me acuesto y pienso en eso y digo, qué berraquera tener esta responsabilidad, es que esto le cambió la vida a muchos migrantes venezolanos que vinieron en buena medida en un momento de la historia muy complicado. Y es el momento en el cual coincide
esa crisis humanitaria generada por la tiranía de Nicolás Maduro con ese momento de pandemia en donde las oportunidades económicas pues en general no estaban para la población. Y eso fue un gana-gana para la sociedad. Yo le quiero preguntar a los televidentes, o quiero pedirles que se acuerden de su vida cotidiana en la pandemia. Sobre todo en los tiempos más duros de confinamiento, que habría sido nuestra vida sin los repartidores. Para ir al supermercado, para ir a la droguería, para 10.000 cosas, cosas tan elementales y que en pandemia eran riesgos para nuestra propia vida. Las personas se dieron la pela, corrieron los riesgos y heroicamente trabajaron, llevaron ingresos a sus familias y nos resolvieron problemas de subsistencia a los colombianos. Si hay un grupo de la población, y sabiendo que no todos se comportan perfecto, con el cual los colombianos debemos tener una gratitud, es con esos jóvenes, muchos de ellos migrantes, que nos salvaron la vida en la pandemia llevándonos las cosas a la casa. Pero entonces esta es una oportunidad justamente para esa población migrante por ser un trabajo que tiene bajas barreras de acceso. Al joven venezolano o ecuatoriano de cualquier país que quiere trabajar en una plataforma, lo único que se le pide es el permiso de trabajo. Y Colombia tiene una legislación liberal, abierta, para facilitar, no para dificultar, que los venezolanos puedan trabajar fácilmente. Entonces hoy cerca entre el 30 y el 35% de los jóvenes que trabajan a través de plataformas, o no solo jóvenes, digamos, de los repartidores, son venezolanos, y pues yo creo que ese es un ejemplo de integración muy importante, porque además, y a mí siempre me gusta dejar este mensaje que no tiene nada que ver con mi sector, y a veces es impopular, pero yo trato de decirlo en todo lado. Entre los años 70 y 80 del siglo XX, cerca de 3 millones de colombianos migraron a Venezuela a buscar oportunidades por la bonanza petrolera. Y muchos las encontraron. Y muchos las encontraron, y en reacción al mal momento de la economía colombiana. Y a veces uno ve en Colombia, no mayoritariamente, xenofobia hacia la población venezolana. Uno dice, oiga, pero si es que de aquí para allá ya fuimos. Y allá muchos de los venezolanos que hoy volvieron son hijos de colombianos. Pues casi que en cada familia hay una historia de migración a Venezuela, ¿no? Sí. Es muy frecuente. Por ejemplo, mi esposa es hija de un barranquillero que buscando oportunidades a los 12 años se fue para Caracas. Y luego, con el momento más duro de la crisis de inseguridad, terminando los años, en la década hacia el 2009, ya se viene por un riesgo de seguridad y se radica en Colombia. Y esa es la historia, usted lo dice muy bien, de muchas familias. Entonces, hoy, toda esa historia, todo ese pasado, se honra con oportunidades que se generan a través de la tecnología. Incluso leía hace poco que hay un estudio que sacaron en Brasil, no sé si usted lo vio, que muestra cómo la economía que le dicen la gig economy, ¿no? ¿Cómo traduciríamos eso? La economía de los pequeños trabajos o de el tipo de labores que se hacen en Uber, en Rappi, de esos tipos de transacciones pequeñas, sería logran reducir, para redondear, logran reducir la tasa de criminalidad, ¿no? Porque de alguna manera son puertas que se le abren a jóvenes que no tienen necesidad de meterse a una estructura criminal, sino que tienen un trabajo honesto, ¿no? Eso es algo muy importante. Sí, es muy importante. Digamos, yo no sé la traducción para gig economy, pero a mí me gusta usar el término economía colaborativa, porque esa palabra colaborativa ilustra mucho. Generalmente, las transacciones económicas se dan entre una empresa que provee algo, un servicio de movilidad, le vende un pollo, y usted lo compra. En la economía colaborativa son los ciudadanos que se encuentran generalmente en la tecnología para entre ellos intercambiar esos bienes y servicios. Usted tiene un vehículo y quiere movilizar a otras personas por puntos de la ciudad, se mete ahí y usted necesita moverse y quiere opciones, incluida la opción del taxi que está en todas nuestras plataformas afiliadas. Entonces usted está colaborando de alguna manera a través de la tecnología con ese ciudadano que está ahí, que tiene ese bien que no usa solamente para esta actividad, sino para su vida personal, y logra intercambiar esos servicios. Usted es un comercio, usted es desde crepes y Éxito hasta el comercio barrial local que vende perros calientes. Se registra en estas plataformas y vende a través de ahí. Y esa economía colaborativa, esa gig economy, justamente lo que demuestra el estudio de una candidata PhD en MIT, que es una de las universidades pues, más prestigiosas del mundo, es que en los barrios en el estado de Sao Paulo, perdón, en las municipalidades, como las llaman allá, del estado de Sao Paulo, en donde llegaron plataformas de domicilio, de delivery,
en esos barrios de donde son los repartidores, se redujo la criminalidad. Y es justamente por la razón que usted explicaba, es en la medida en la que usted a los jóvenes les da oportunidades de generación de ingresos, son menos proclives a ser instrumentalizados por el crimen organizado. Yo creo que el crimen organizado, Julio, no es causado por la pobreza, ni es causado por la falta de oportunidades. El crimen organizado se da por gente que deliberadamente y sistemáticamente decide romper las leyes y atacar los derechos y las libertades de otras personas para maximizar su lucro personal. Pero ese es el jefe de la banda, ese es el que armó el tema. Pero el pelado, el que está de último en la cadena, si usted de pronto ese pelado, cual que está pensando si se mete o no al negocio del microtráfico en el barrio, si usted le da una oportunidad para que en vez de meterse en ese negocio caliente, pueda, administrando su tiempo, tener otra fuente de generación de ingresos, ahí seguramente usted sí logra generar una diferencia importante en términos de las decisiones de estos jóvenes. Y yo creo que en ese eslabón de jóvenes en sectores populares que ni estudian ni trabajan, que son caldo de cultivo propenso para la criminalidad, pues este tipo de oportunidades que llegan a través de la tecnología sí terminan cambiando el juego para que más personas estén del lado de la legalidad y estén del lado del, digamos, de hacer bien las cosas. Y yo le agregaría algo muy interesante que yo veo, y es que las plataformas por su modelo de operación, por ejemplo las de delivery, yo hablaba con una de las personas que trabaja como Turbo, por ejemplo. Sí. Y él me decía, yo en un mes me puedo hacer hasta 4 millones de pesos. Ahorita le pregunto eso, si son reales esas cifras, ¿verdad? Me puedo hacer 4 millones de pesos. Pero es ese vínculo que hay entre la productividad, el esfuerzo personal y los ingresos. De pronto en una empresa tradicional es más difícil ver cómo tú, no sé, mejoras, por ejemplo, por decir algo, el vehículo que tienes, pasas de la bicicleta a la moto, haces una inversión y eso va a significar que también tus ingresos van a aumentar, que vas a tener más plata para tu familia, o decides, este mes decido que voy a trabajar, que es válido, legítimo, sábados y domingos, pero ese esfuerzo extra va a significar más plata en mi bolsillo. Entonces esa relación entre esfuerzo personal, entre planificación, entre ahorro incluso, se convierte en una inversión, y eso hace toda la diferencia, ¿no? Hace, digamos, que estas personas tengan una visión distinta del futuro. Sí, eso es muy importante, Julio, y por eso la forma en la que usted regula el trabajo de esas personas debe ser muy cuidadosa. En el mundo, esa discusión la acabamos de cerrar en Colombia, pero en el mundo hay una discusión en curso muy fuerte sobre cómo se debe regular el trabajo en plataforma. Y hay una tendencia liderada por los sindicatos europeos y estadounidenses, en una especie de imperialismo regulatorio, me gusta llamarlo así, que pretende que en todos los países estos trabajadores en plataformas sean declarados obligatoriamente como empleados. Entonces, si usted en un país latinoamericano e incluso en un país europeo, España ya tomó ese camino y la destrucción de trabajos fue brutal y varias plataformas de reparto importantes en España decidieron apagarse y dejar de operar en España como consecuencia de esa regulación. Y al final los que más pierden son los jóvenes de bajos ingresos. Claro, para allá voy. Es que si usted a esos jóvenes, que hoy un repartidor puede estar ganando entre 2 y 4, algunos 5 salarios mínimos, usted le dice, maestro, ahora ya no va a tener autonomía del tiempo, ahora le toca cumplir horario. A mí como empresa que voy a querer tener la mayor cantidad de repartidores en este modelo inflexible que me impusieron, pues yo le puedo pagar el salario mínimo. Para la persona es muy mal negocio. Ese tipo de prácticas de colonialismo regulatorio de por sí son fregadas en países europeos, pues cuando se adoptan a la brava en países latinoamericanos, lo que dejan es una estela de población desocupada descomunal. Entonces, ¿dónde debe estar el énfasis? Es usted cómo mejora la protección, cómo mejora el bienestar práctico en lo material, en el camino del pragmatismo, del que ahí por ahí lanzó un libro muy interesante Andrés Mejía hace poco. Es usted cómo hace para en lo real de la persona mejorarle su calidad de vida sin enterársele ni de su trabajo, ni de ese ecosistema digital que hay alrededor que está generando oportunidades, considerando que esa persona, a partir de unos activos, en unos casos propios, unos arrendados, como puede ser la moto, puede ser la bici, pues que pueda generar ingresos de una manera mucho más eficiente que en otras opciones de trabajo. Sí, a mí me cuesta mucho entender
¿Cómo consideran a un empleado o a una persona que se inscribe en una app empleado, pues si no tuvo un proceso de selección, por ejemplo? Sí. El símil que yo hacía y que yo pensaba es, este podcast lo transmito o lo publico en YouTube. YouTube monetiza este contenido, pones unos anuncios publicitarios ahí y una parte, un porcentaje de lo que le paga a Google, los anunciantes, me lo pasan a mí. Entonces sería absurdo yo decirle a Google que por esa razón yo soy empleado de Google. Empleado de Google. Pero es como los youtubers, no sé, Luisa Fernanda W, La Liendra, todos estos youtubers súper famosos que hay en Colombia. Luisito Comunica, dijera, no, yo ahora soy empleado de Google, ¿no? Es una relación similar de uso de una plataforma. Pero además imagínense el efecto económico. Si usted le dice a los señores de YouTube o a los, digamos, o a los que materializan la pauta que le toca contratar a los youtubers, pues el resultado es que los primeros perjudicados van a ser esos youtubers porque va a haber mucho menos y van a ganar mucho menos de lo que ganan. Entonces, además es un camino peligrosísimo porque es usted empezar a clasificar laboralmente por oficio. Entonces, si hoy decidimos que los repartidores son empleados, mañana podemos decidir que los abogados solo pueden tener contratos a término fijo, o podemos decidir que pasado mañana los ingenieros tienen que ser sí o sí contratistas de prestación de servicios. Lo que determina el vínculo en el derecho laboral es la realidad del trabajo. Es ahí una prestación personal del servicio, hay un pago y sobre todo hay una subordinación. Es un empleado. Sí, no hay horario. Y cuando usted no tiene horario, cuando usted escoge qué órdenes toma, cuando usted se conecta desde donde quiere, cuando no hay una obligación de tiempo mínimo, pues, ¿qué subordinación hay? En cambio, si por el capricho a veces de imponer modelos de otros lados, lo que te podemos terminar causando es unos daños sociales enormes, pero por fortuna, pues ese no fue el camino en Colombia. Sí, como yo lo leo a veces es que la gran molestia es una molestia ideológica, ¿no? Y como la sensación de injusticia frente a que unos señores se estén enriqueciendo, dicen ellos, a costa de explotar a unas personas que utilizan la plataforma, ¿no? Esa es una visión también un poco del marxismo por allá del siglo XIX y esa visión de las relaciones de explotación. Y de suma cero. Entonces, si el dueño del capital, en ese caso tecnológico, crece, entonces el trabajador está peor. Sí. Lo que demuestra, pues, la economía, toda su evidencia, digamos, por eso el fracaso del marxismo a nivel mundial, es que en la medida en la que el Estado es liviano, en la medida en la que el empresario le va bien, pues hay una prosperidad general. Y ustedes, como un gremio de aplicaciones tecnológicas que tienen que hacer ese vínculo entre, vamos a decir, el nuevo mundo, la nueva economía de estas algunas empresas, bueno, como Rappi, que por ahí escuché que están cerca de salir a bolsa en Estados Unidos, y bueno, Uber y otras empresas grandes, con el viejo mundo, que es el mundo, digamos, de la política, de los congresistas, de la burocracia del Estado colombiano, que es, digamos, tan paquidérmica y tan anticuada. Sí se está yendo a tono, y usted ha estado en los dos, un poco en los dos lados, ¿no? Usted fue congresista. ¿Usted cree que sí se está adecuando suficientemente rápido el Estado, el viejo mundo para adaptarse a estas nuevas realidades? Pues vea, es normal. Uno siempre dice que, oiga, la regulación va en cohete, perdón, la tecnología va en cohete y la regulación va a paso de burro. Eso es verdad y eso no necesariamente está mal, Julio. Porque también hay como una moda de regular. Ahora con todo el boom de la inteligencia artificial. Y la Unión Europea sacó un acto regulando la inteligencia artificial, entonces se puso de moda en Colombia la idea de regular la inteligencia artificial. Yo no digo que necesariamente esté mal regularla, pero venga, ¿dónde está la prioridad como país? En sacar una ley fijando unos límites a un país que no produce mucha inteligencia artificial, o más bien viendo cómo, por ejemplo, reconvertimos nuestro aparato educativo para preparar los perfiles que está demandando la inteligencia artificial, o cómo reconfiguramos la vocación de nuestro aparato productivo para potenciar las oportunidades que genera la inteligencia artificial. A mí me parece mucho más importante que la inteligencia artificial, más que sea vista como un riesgo o como un fantasma al que hay que poner en cintura por vía de leyes, es ver cómo esas oportunidades las aprovechamos y cómo esos riesgos reales en lo económico, en la generación de oportunidades de trabajo,
los mitigamos de la mejor manera. Yo creo que acá este país es muy santanderista. Y no siempre el camino con la tecnología desde el Estado es regular. Para algunos temas sí. Para las plataformas de movilidad, por ejemplo, es increíble que usted hoy, me fui al aeropuerto la semana pasada y el conductor que me prestó el servicio, como en el aeropuerto y tanto control, me dijo, oiga, acuérdese que yo soy su tío. Y cuando me bajé yo dije, bueno, chao tío, y nos dimos un abrazo. Eso es absurdo, eso es obsoleto, eso solo existe en América Latina, en Surinam, en Honduras, en Venezuela y en Colombia. Eso está mandado a recoger. Usted llega a ciudades serias, en países serios, y no encuentra conductores de plataformas camuflados, y no encuentra puntos de pick-up, de recogida, de los servicios que prestan las plataformas de movilidad, y esos puntos están al lado de donde los recoge. Y algunos tienen hasta el letrero de Uber o Cabify o... Exacto, por ejemplo, así es. Entonces, en ese tipo de casos, digamos, cuando existen ya esas distorsiones entre realidad y regulación, usted se mete a regular. En el tema de criptomonedas, por ejemplo, es increíble la masificación del uso en Colombia, pero la falta de desarrollo del Congreso, por ahí un proyecto interesante andando, lo que lleva a que mucha gente que quiere invertir en cripto, que no puede ser el 10, el 15% de la población, no tiene un criterio para diferenciar una plataforma seria de una plataforma pirata. Y entonces para el ciudadano, en el mismo paquete de alternativas están plataformas como Binance o como Buda o digamos cualquier plataforma seria internacional que tiene una serie de medidas de vigilancia y que tiene una estructura de gobierno corporativo. Y en ese mismo paquete de opciones entra el loco que dice yo le vendo el Bitcoin colombiano, meta 100 pesos y en un mes le doy 150. Y eso se debe a la falta de regulación. Entonces es normal que haya unas brechas. Yo creo que la regulación solamente hay que equipararla en unos temas específicos cuando la regulación se vuelve barrera para aprovechar las oportunidades de la tecnología. Y pues eso es justamente lo que acaba de pasar en el tema de la regulación del trabajo en plataformas de reparto. Entonces, es normal que exista esa brecha. Y el siglo XX va a un ritmo y el XXI va al otro, y el siglo XX sigue metido en la institucionalidad colombiana, y eso está bien. Y yo le digo, yo que estuve en el Congreso, los rituales legislativos, la lentitud, los términos, los tiempos, eso es parte del Estado de Derecho y eso ayuda a la separación de poderes. Hay una sabiduría detrás de eso. Y no hay que regular como locos, pero sí hay unos temas puntuales en donde hay unas brechas y ahí es donde usted sí tiene que meterse a intervenir. ¿Cómo está? Y cuénteme qué pasó con la reforma laboral. Este señor que conocí que me decía que haciendo Rapiturbo se gana 4.5, ¿le va a tocar convertirse ahora en empleado de Rappi o no? ¿Qué pasó con la reforma finalmente? No, a esa persona que trabaja como repartidor hay que decirle varias cosas. Primero, que estaba muy preocupado, por cierto, pues sí. No quería para nada que pasara en ese sentido la reforma laboral. Lo primero es que no tiene que convertirse en empleado de nadie y su trabajo va a seguir siendo muy parecido, si no igual, al de hoy. Que se acordó, y eso es algo sin precedentes en Colombia y en el mundo, es el primer país del mundo en donde este tema se regula por consenso. Y ese fue un consenso que lideramos desde Alianza IN con el gobierno y con el Congreso de la República. Yo casi que al nivel de las fotos de mis hijos cargo una foto acá en el teléfono, que es la foto de la votación en plenaria del Senado, del artículo más importante, que es el artículo sobre seguridad social. Yo no sé si la cámara logra capturarla. Esta fue la votación. Goleada, ¿no? Esto fue 83-0. Eso fue Senado. En la plenaria del Senado. Que una decisión, Julio César, en un país tan dividido, tan polarizado, tan roto, y roto además a propósito, por quienes deberían unirlo, se logren acuerdos fundamentales en temas para proteger a estas personas, en su mayoría jóvenes, es muy importante. En la propuesta que construimos, confluyó el gobierno, con quien hicimos un acuerdo. Confluyó el Centro Democrático. Me acuerdo que el presidente Uribe sacó un video en la mitad del debate de la reforma laboral criticándola, pero dijo, oiga, lo único bueno, una de las pocas cosas buenas de la reforma laboral es la regulación de los repartidores. El Partido Liberal, los conservadores, la U, Cambio Radical, los verdes, el nuevo liberalismo, la izquierda democrática, todos coincidieron y apoyaron esta propuesta. Entonces esto tiene un valor de esperanza en medio de la desazón y de la división que hay hoy. Y es así, sea un tema tan puntual como este, vea que sí nos podemos poner de acuerdo
Y sobre todo ponernos de acuerdo no para tonterías, sino ponernos de acuerdo para mejorar la vida de la gente. Entonces, ¿qué hay que decirle a ese repartidor? Primero, que él va a poder acordar con la empresa, según lo quieran las dos partes, o un vínculo tradicional como empleado, si así lo quieren los dos, o un vínculo de independencia con el que tiene hoy. Pero, si es un vínculo de independencia, él va a entrar, si es que no está hoy, que posiblemente lo esté, al sistema de seguridad social. Vamos a pagar desde las empresas el 60% de su cotización en salud y en pensión. El 40% restante, por supuesto, corre por cuenta del trabajador. El 100% de los riesgos laborales los vamos a asumir nosotros. Y algo muy importante para los empresarios que están viendo este podcast. El ingreso base de cotización se calcula de una manera distinta como se hace con los independientes en Colombia. Se mantiene el 40%, pero se tiene en cuenta es el ingreso verdaderamente trabajado. ¿Qué pasa? Hoy muchos repartidores dedican muy poca parte de su tiempo a la actividad. El 80% de los repartidores en Colombia dedican 20 horas o menos a la actividad de reparto. A la semana. Al mes. Al mes. O sea, 5 horas semanales, o sea, promedio 1 hora diaria. O sea, esa persona en promedio mayoritariamente es otras cosas y no repartidor. Y con la labor de reparto lo que hace es cuadrarse un completo. Es el que sale de la oficina. Estamos hablando para las aplicaciones de movilidad. No, de reparto. Esto solo es de reparto. Para las plataformas de reparto. Entonces el que sale de la oficina o sale del trabajo y hace algunos domicilios en su rato libre, digamos. Así es. Esa es la mayoría de los repartidores. Ya. Entonces imagínese un repartidor que trabajó, que entregó 2 pedidos al mes y se ganó 20.000 pesos. Yo no tengo manera, ni esa persona tiene manera de pagar seguridad social con un ingreso base de salario mínimo mensual. Por supuesto. Porque sale más caro el hielo que el whisky, digamos. Sí, sí. Entonces, el ingreso base de cotización es el que generó, sea cual sea. De ahí se toma el 40% y no se calcula el mes trabajado, se calculan las horas trabajadas. Y esas horas se convierten en días, esos días en semanas. Entonces es un precedente muy importante en materia de modernizar las reglas de juego en la seguridad social a cómo funciona el trabajo. O sea, en plataformas y el trabajo cotizar parcialmente por día. Por horas. Por horas a pensión. A pensión, a salud y a riesgos laborales. Y las empresas participan mayoritariamente en el pago de esa salud, de esa pensión y de esos riesgos laborales. O sea que, y eso fue algo que propusimos nosotros, Juli. O sea que podemos pagar. Y nos implica una inversión enorme, pero también es una forma en la cual esta discusión llega a un punto fijo en Colombia y eso es importante para la industria y es una forma en la cual no vamos a gastar dinero, sino invertirlo en la calidad de vida y en la formalización, en el bienestar material de quienes son el epicentro de esta industria. Que pero entonces, ¿son empleados o no? No son empleados. No son empleados. No, eso es si deciden ser independientes o si se acuerda un vínculo de independencia que en la gran mayoría, si no en todos los casos, es lo que va a terminar. Lo que va a ocurrir. Lo que va a terminar pasando, al menos en el estado actual de esta industria. Entonces, a esa persona hay que decirle que va a seguir trabajando, que sus ingresos van a seguir, que va a tener un pago importante en seguridad social, lo que va a redundar en una mejor cobertura si tiene un accidente, en un mejor acceso al sistema de salud, y va a ser historia pensional y eso complementado con sus otras actividades económicas, pues ahí va acumulando para llegar un día a pensionarse. Pero también hay que decirle a ese repartidor que esto no entra a regir ya, sino que ahora el gobierno tiene la obligación de sacar unos decretos reglamentarios y cuando los saque y haya preparado las plataformas pila o las plataformas de seguridad social para este reto, corre un año de alistamiento para las empresas. Y superado ese año, ahí sí entra a regir, o sea que no es un tema tampoco inmediato, sino que va a tener unos tiempos de alistamiento y por supuesto de socialización con repartidores. Bueno, usted sabe que la opinión pública está muy polarizada, las posiciones están muy divididas, entonces no falta que le diga a usted, no sé si se lo han dicho, que le agacharon la cabeza al gobierno de Petro por llegar a un acuerdo y terminar, entre comillas, beneficiándose de la reforma laboral. ¿Eso es así o usted cómo lo explicaría? Pues vea, Julio, se lo contesto y me encanta la pregunta. Yo no voté por Petro. Fui muy crítico en el rol que me correspondía como congresista. Usted fue congresista por Cambio Radical. Por Cambio Radical. Mi pasado está allá. Y fui muy crítico, digamos, irrestricto del Petro candidato y del Petro senador.
por dos razones que en mi opinión se mantienen. Una, es que siento que no cree lo suficientemente en la democracia. Y lo segundo es que no cree lo suficientemente ni en la fuerza pública ni en el sector privado. Hoy, mi responsabilidad ante el país es la de representar un sector que genera oportunidades para cientos de miles de personas. Y este sector encontró un camino para hacer un acuerdo no solo con el gobierno, sino con el Congreso, para lograr unas garantías para ese sector y lograr que cientos de miles de personas vivan mejor gracias a este acuerdo. Yo creo que ese es el papel de los gremios. El papel de los gremios no es el de decir estoy a favor de Petro o estoy en contra de Petro. El papel de los gremios es proteger su sector y sobre todo proteger a las personas que generan ingresos a través de este sector. Y yo le tengo que decir, con este gobierno nos encontramos con el Ministerio del Trabajo en este tema, tanto con la exministra Gloria Inés Ramírez como hoy con el ministro Sanguino, pero con este gobierno nosotros tenemos unos desacuerdos enormes. Vea, por ejemplo, sorprende mucho que este gobierno, que es un gobierno del cambio, no ha hecho absolutamente nada para regular las plataformas de movilidad. Lo único que recordamos que hizo es una superintendente de transporte que ya salió, que dejó una circular amenazando a los alcaldes de todo el país con ponerles multas millonarias si no aumentaban la persecución contra esos conductores. Si eso lo hace un gobierno de izquierda, pague y vámonos. O ese mismo, desde esa misma entidad que hace parte de este gobierno, presentaron un borrador de proyecto de ley para que a toda aquella persona que usara un servicio de plataforma de movilidad tuviera que pagar 10 millones de pesos de multa y al conductor le quitaran el carro por 6 meses y a la plataforma la bloquearan, como hizo un gobierno anterior con el caso de Uber. En el tema de criptomonedas que hablábamos ahora, el Ministerio de Hacienda ni raja ni presta el hacha. Hace 2 años anunció que iba a presentar un proyecto de ley de regulación cripto y lo único que ha hecho es presentar oposición a las iniciativas que los congresistas de distintos partidos han intentado. Entonces, ese doble rasero entre las de movilidad y las apps de delivery. No, porque yo creo que en últimas este es un gobierno que no está muy articulado. Y en la medida que no es un gobierno muy articulado, cada cartera depende del funcionario. Termina siendo un mundo y más de una estrategia de gobierno en torno a temas transversales, que nuestra visión del potencial transformador de la economía, de la tecnología, perdón, es este. Lo que uno termina es encontrando retratos muy distintos de temas parecidos según la cartera a la cual vaya. En la cartera de transporte no lo digo por la ministra actual, con la que no he podido hablar. Lo digo porque ha sido la historia desde el agosto del 2022. Es lo que ha habido, es una visión restrictiva y persecutora contra las cientos de miles de personas, muchas de ellas que votaron por este gobierno, a propósito del tema de las plataformas de movilidad. Y bueno, y en este tema puntual hay una buena noticia, y es que en medio de las enormes diferencias, lo que la exministra Gloria Inés propuso inicialmente es que estos repartidores fueran empleados. Y nuestra industria idealmente, o originalmente en lo que estaba es en reclamar independencia sin participación en seguridad social. Y cedimos, el Congreso respaldó, y hoy la única consecuencia es que esas personas van a vivir mejor. Pero eso no cambia ni mi opinión personal negativa sobre este gobierno en los términos que le he expresado, ni tampoco quita nuestro tono crítico frente a la inacción de este gobierno, del gobierno del presidente Petro, en otros temas cruciales de la economía digital. Oiga, hablando de innovación y tecnología, en Estados Unidos uno ya está viendo en redes sociales, etcétera, el uso de vehículos que no tienen conductor. Le hablo de plataformas como Uber. Yo creo que estaban muy lejos de eso, pero quería preguntarle si eso en algún momento lo podremos ver, lo traerán este tipo de plataformas. ¿Qué se sabe de ese? Pues vea, en tecnología, Julio, cualquier vaina puede pasar. Este sí es un tema que está en discusión, obviamente le falta mucho desarrollo en la... Sobre todo por las vías que tenemos también. No, pero digamos a los mismos vehículos autónomos. Sí. En su tecnología todavía ahí surgen noticias de errores, de fallas. Ese es un tema que digamos que va bien, pero que no está terminado de inventar. Pero usted ya, digamos, en Corea, en San Francisco, encuentra servicios no solo hablo de plataformas de movilidad, usted encuentra cosas funcionando en movilidad con vehículos autónomos. Tienen que probarlos aquí por las calles de Buenaventura o de
Quibdó, el Urabá antioqueño, a ver cómo les va No, a en los Colombia, vehículos no, autónomos. no, en Colombia es fregado Sí, la cultura vial, el estado de la malla la vial, señalización. las normas. Sí, Pues imagínense, acá todavía una persona la agarran en su vehículo llevando a otra persona ganándose su plata honradamente sí, sí. y llegan y le clavan un comparendo que es el comparendo de 12 que vale un salario mínimo y le quitan el carro por 4 días y en eso es lo que estamos en Colombia y estamos en la absoluta retaguardia, no en la vanguardia, sino en la retaguardia en América Latina. Yo no me quiero imaginar cómo sería una discusión regulatoria acá sobre carros autónomos, pero esa discusión sin duda va a llegar, pero como muchos de estos cambios llegan más rápido en países con mayor, diga, en este caso con mejor infraestructura vial y con marcos regulatorios más atractivos. Y en el caso colombiano eso seguramente va a tener todavía un tiempo largo para que pueda haber iniciativas materializadas. Pero ojalá al menos de aquí a allá Algún día lo veremos. hayamos resuelto la discusión. Pero en historia sé que es una empresa asociada a Alianza Inc., que es Rappi, que por cierto pues fue fundada por caleños. Yo soy de Cali, entonces conozco pues la historia de Simón Borrero y bueno, estos son como nuestros Mark Zuckerbergs colombianos. Sí, sí, sí. Si se quiere, con gente como Freddy Vega de Platzi, es esa generación pues de personas muy ambiciosas, pero yo creo que hay una dimensión de esto, a ver si usted está de acuerdo conmigo, y es precisamente el impacto social que ha tenido esto, cómo ha transformado. Ahorita hablamos del tema del trabajo, pero hay otras dinámicas que están como bajo la superficie de todo este asunto, que es, por ejemplo, el surgimiento de modelos de negocio que antes no existían, que es, por ejemplo, los restaurantes ocultos, ¿no? Que son, ya usted no necesita tener un restaurante con un local que vale un montón de plata en un centro comercial, sino que lo monta en un container, está en un sitio pues que es mucho más barato hacerlo y despacha solamente a través de Rappi y muchas otras cosas que están cambiando debido a las innovaciones de empresas como Rappi y otras. ¿Cómo es eso? ¿Cómo hacemos para visibilizar también la historia que hay detrás de ese tipo de empresas todavía más y que la gente valore? Porque no solamente los cambios sociales, y yo diría, no la mayoría de cambios sociales vienen desde el Estado, sino muchos desde este tipo de compañías. No, yo creo que esos founders de empresas colombianas, hay varios ejemplos, lo de Simón y el equipo de Rappi, el tema de Daniel Bilbao, el founder de Trora, bueno, lo de Platzi, que es espectacular, lo de los hermanos Pineda en Mensajeros Urbanos, lo de Daniel Materón y Juan Saldarriaga en Rappi Credit. ¿Cómo se llama? McAllister, creo que es el Merkeo. Sí, en Merkeo, un tema de Avi, también la gente de Onof. Mejor dicho, hay una serie de emprendimientos colombianos que creo que lo primero que tienen es un efecto, pucha, ¿cómo lo digo? Como simbólico y de inspiración a muchos otros colombianos siguiendo el camino del emprendimiento basado en tecnología. Creo que eso, digamos, un país que es rico en emprendimiento, que es rico en innovación, que es rico en gente que está dispuesta a dejar un trabajo más o menos cómodo para ir a tratar de resolverse un problema grande a la sociedad a través de tecnología. Eso es una mejor sociedad. Y creo que ese es un primer efecto que a veces no se habla mucho, pero ese efecto, digamos, como inspirar y decirle, oiga, maestro, yo arranqué en Cali, o en Bogotá, o en Medellín, en un garaje, con 3 computadores y vea hoy esto, pues esto es reivindicativo. Eso no solamente pasa en Silicon Valley, sino que puede pasar en Chapinero. Eso puede pasar en Chapinero, puede pasar en Kennedy. Entonces, y segundo, esto genera unas ofertas de servicio inimaginables. Le pongo un ejemplo en el mundo del delivery, que es menos conocida. Eso lo hacen como empresas como Pivox o como mensajeros urbanos. Es el Logtech, la logística de última milla. Es ayudarle a empresas que venden con canales propios la entrega en domicilios. Es una consecuencia inimaginada. De hecho, Rappi está también proveyéndole ese servicio a empresas con sus canales propios. Una tercerización de las entregas. Con la especialización en tecnología y en logística que traen. Llegan súper rápidos pues, los productos. Que traen estas empresas. Otro tema es el de, digamos, los restaurantes nacidos por el boom del delivery. Piensa en Baku. Por ejemplo, Baku, claro, usted llega a Baku y hay gente, pero en esencia es un restaurante, y como decir varios más, que adecuó su operación para sacarle el mejor provecho a la tecnología. El modelo Turbo, por ejemplo, que es un modelo que hoy en Colombia tiene una empresa, pero que digamos que es una tendencia global y esto seguramente va
Que es que le llega a uno se queda aterrado, ¿cómo puede llegar en 10 minutos? Y eso genera una preocupación muy frecuente en los ciudadanos, porque dicen, oiga, no, yo no quiero un modelo turbo porque entonces el repartidor se va a estortillar en la calle para llegar en 10 minutos. Pero lo que hay en realidad no es un incentivo para que alguien recorra en 10 minutos lo que se demora media hora, no señor. Lo que hay ahí es un modelo logístico muy distinto al modelo tradicional, que garantiza que usted solo va a recibir un producto turbo si está lo suficientemente cerca de la tienda de acopio de donde sale. Y esa tienda de acopio o ese restaurante tiene una logística para que al cabo de 1 minuto, 2 minutos, y por eso hablaba de Baku, de otros restaurantes configurados para este tipo de modelos, que lo que terminan haciendo es alistar sus órdenes muy rápido. Yo tuve la oportunidad de hacer una tienda turbo hace poco, y entonces yo en mi casa somos usuarios de todas las plataformas y somos usuarios de ese modelo. Y mientras usted pide una leche y unos bananos mientras llegan, a los 20 segundos más o menos, un repartidor tiene en sus manos la leche y el banano. Y si usted está muy lejos de una tienda turbo, no le va a llegar el servicio turbo porque pues no es seguro vialmente, ni responsable vialmente hacerlo. Pero así como ya, digamos, hay empresas, y en este caso Rappi, que es el dueño del modelo, de este modelo, el único que lo está operando en Colombia, también hay una serie de negocios que aprendieron a alistar su preparación de alimentos y alistaron su equipo logístico para que usted seguramente no en 1 minuto, pero sí en 5, le está entregando al repartidor Tremendo. la orden para que usted, que está muerto del hambre, desesperado en su casa, le lleguen 15 minutos de pedido caliente y bien servido. Eso es innovación tecnológica, pues no solamente es hacer software, sino bueno, es todo el sistema de logístico, cómo se va desarrollando. Incluso leía a Borrero hace poco en una entrevista que hablaba cómo están integrando inteligencia artificial, porque una vez se está mirando los productos, abre la plataforma, entonces incluso antes de que uno mande la orden, ellos ya están actuando sobre predicciones, sobre qué vas a pedir y de esa manera agilizan todavía más el pedido. No, eso es impresionante. Y en plataformas de movilidad ese tema también es impresionante, cómo predice en función de los patrones de movilidad de los usuarios qué tipo de servicios ofrecer. Usted hoy encuentra en las plataformas de movilidad en Uber, en Didi, en Cabify, en InDrive, en Pickup, todo tipo de servicios. Usted ahí puede tomar un taxi, porque estaba el imaginario que los taxis son enemigos de las plataformas. Los taxis hoy mayoritariamente trabajan a través de las plataformas. O si usted quiere un servicio, por ejemplo, que es que le llegue el vehículo que haya, pero lo más rápido posible, ahí lo encuentra. Se llama cuanto antes en Cabify. O en Didi, en Uber, encuentra servicios de confort para si usted quiere un poco más cómodo, negociación de tarifas en InDrive, el tema de moto que empezó Pickup, pero hoy también lo tienen varias plataformas más. Entonces, cómo la tecnología empieza, con la inteligencia artificial cumpliendo un papel ahí muy importante, a conocer los hábitos de los usuarios, a conocer la realidad de la movilidad de las ciudades y a partir de eso predecir qué tipo de servicios pueden llegar a ser consumidos y en función de eso, digamos, disponibilizarlos para que la gente viva, se mueva más fácil, se mueva más rápido y se mueva más económicamente. Tremendo lo de las apps, eso que no hablamos y creo que no están, usted me corrige, no están las aplicaciones de citas, ¿no? Las Tinder, las Bumble, pero eso es otro mundo. Eso es otro mundo, pero no. Pero usted pensando en la Colombia de dentro de 20, 30 años, obviamente pensar en esto que tenemos hoy, en cómo cambió la manera en la que nos movemos, en la que compramos, la forma en la que la gente se conoce para establecer una relación sentimental y tantas otras cosas. ¿Usted se imagina cómo va a ser la Colombia dentro de 10 o dentro de 15 años? ¿Van a seguir un poco las aplicaciones entrando a más aspectos de nuestra vida, resolviendo o a veces generando, digamos, nuevas dinámicas? ¿O ya estamos como en un tope y hasta aquí llegaron y va a ser solamente delivery lo que tenemos hoy? ¿O van a seguir, digamos, conquistando nuevas esferas, nuevos espacios del consumo y de la vida de la gente? No, a ver, si uno mira la trayectoria, digamos, al menos de este lado del mundo de la economía colaborativa, lo que muestra la tendencia es que cada vez más personas se van a beneficiar, sea como usuarios, o sea como trabajadores digitales. Entonces yo creo que ese impacto, digamos, va a haber más personas con la vida facilitada, simplificada en su cotidianidad como consecuencia de esas plataformas. Y va a haber cientos de miles, si no millones de personas más consiguiendo oportunidades de generación de ingresos a través de estas plataformas. Yo no creo que el boom tecnológico venga acompañado de ese colapso de las oportunidades del trabajo. Lo que creo es que el factor humano se va
va a tener unos campos mucho más específicos y va a tener un valor mucho más importante. Por eso yo lo que sí creo que es importante en todo este boom de inteligencia artificial es que los países se muevan rápido. Si quieren regular, que regule. Pero más que eso es en preparar sus sistemas educativos para generar esas aptitudes que más va a demandar la inteligencia artificial y en general el cambio tecnológico. Por eso usted mira lo que ha ocurrido, digamos que eso es lo que está probado. Año 2025 versus año 2010-2015, es indiscutible que la gente vive mejor gracias a la tecnología. Hoy millones de personas en el mundo, generalmente excluidas por el mercado laboral, participan de él a través de las plataformas. Nuestra vida cotidiana es más simple porque compramos con un botón de distancia. Para los comercios tienen más canales de ventas, se han bancarizado más, tienen mejores prácticas ambientales como consecuencia de su participación en la economía colaborativa. Ha facilitado el mundo del emprendimiento. Ya quizá no necesita una inversión tan gigante para montar un restaurante como antes, o bueno, para emprender en muchos sectores. Sí, muy importante. Incluso el mundo romántico. Pues yo salí del mercado hace muchos años, yo me casé hace 12 años sí. Y duramos año y medio de novios. Entonces, pues yo ya, digamos, eso tocaba ir a una discoteca a levantar o que un amigo le presentara a uno. La cantidad de gente de mi generación, digamos que con mi círculo social, que hoy logra hacer una vida romántica y tener ya, digamos, yo en 43, esto ya es como una oportunidad, esta edad es como, oiga, qué chévere, no es tan fácil lo haga alguien que tiene 25. Sí. Gracias a la tecnología, yo no conozco bien cómo funcionan las plataformas de citas y también tengo muchos amigos solteros o amigas que dicen, no, yo no salgo en una cita gestionada por una aplicación y listo, es válido, pero conozco eso de pronto es lo que dicen de dientes para afuera, pero vaya a saber uno que vaya así se mete. Sí, buen punto. Pero conozco unas parejas felices. Sí. Además, cosas de aplicaciones no llegaron ayer. Sí, no. Ya casadas, con hijos, con una estabilidad, cumpliendo 5 años de matrimonio, pues en los casos más antiguos. Gracias a la tecnología. Lo necesitamos porque uno de los problemas que tenemos es que las parejas no quieren tener hijos. Entonces, bueno, entre más parejas haya, cumple una función importante. Sí. Oiga, José Daniel, muchas gracias. Muy interesante lo que conversamos. Felicitaciones. Al menos para haber logrado matizar un poco una reforma laboral que en muchos temas equivocada, pero sí se logró hacer un control de daños específicamente en el tema de las plataformas que parecía que iba a ser pues bastante malo, pues es un logro muy importante. No, yo no me puedo referir a los otros apartados de la reforma. El tema que quedó en la ley de trabajo de repartidores creo que es un justo equilibrio entre avanzar en la mejor protección de los repartidores y no asfixiar, sino impulsar la economía digital. Yo creo que por ahí debe ser el camino en este país. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Suerte. Y un saludo a todos los televidentes. Nos vemos.